Gracias, papito lindo. Por favor, oramos para que tú nos hables esta noche y que todo lo que digamos glorifique tu nombre y te dé a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues como les decía, no quiero sonar como que soy un experto en evangelismo, porque el experto en evangelismo es Jesús. Lo que sí quiero es poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que he tenido en el transcurso de mi vida. Eh, yo he ido aprendiendo a compartir mi fe en base a ir cometiendo errores también. Y entonces tal vez de algunos de los errores míos o de las cosas que el Espíritu me ha ido corrigiendo, ustedes también podrán aprender. Y lo que quiero es darles una guianza de algunas de las cosas en las que el Señor me ha corregido a mí. Quiero decirles que una de las cosas que yo aprendí fue evangelismo explosivo, al punto de que yo fui un entrenador de evangelismo explosivo. Y en evangelismo explosivo tuvimos que memorizar mucho material, tuvimos que estudiarlo y luego repetirlo de memoria. Y había todo un proceso que teníamos que seguir que nadie nos podía interrumpir para que no perdiéramos la secuencia. Y el método con materiales muy buenos, pero cuando tenemos que aprenderlo y que no nos pueden interrumpir en el proceso, es donde un método puede fallar. Entonces, lo primero que quiero hacer es respetar y honrar a las personas que han escrito métodos de evangelismo como evangelismo explosivo. Es muy bueno, pero creo que después de aprenderlo, uno tiene que utilizarlo naturalmente. Luego, fui capacitado también en las 4 leyes espirituales. Y la verdad es que sé de mucha gente que ha venido a Cristo a través de las 4 leyes espirituales. Y entonces tampoco tengo ninguna autoridad para criticar las 4 leyes espirituales. Lo que es necesario para poder compartir a Cristo con las 4 leyes espirituales es que yo entienda todo este proceso de las 4 leyes espirituales. Y estoy mencionando esto para que ustedes vean que hay otros métodos, funcionan, y hoy no quiero compartirles un método. Lo que quiero compartirles son unos principios que ustedes pueden utilizar un método, pero utilizar estos principios les ayudarán a ustedes a poder tener el permiso de las personas. Así que quisiera compartir una presentación que Dietrich me ayudó a preparar y si ustedes me permiten voy entonces a abrir la presentación acá. Muy bien. Va, entonces, quisiera que empezáramos hoy con el pensamiento de cómo compartir mi fe. Y yo quiero compartirles a ustedes cuatro pasos que creo que les van a ayudar para guiar a una persona a que experimente el nuevo nacimiento. Tal vez solo como una idea principal, es importante pensar que cuando vamos a compartir a Cristo, no es como salir de cacería. ¿A qué me refiero con esto? Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares donde personas que van de cacería tienen la cabeza de un venado, o algunos otros animalitos que han cazado para ellos exhibir lo que han cazado. El evangelismo no se trata de eso, no se trata de compartir nosotros nuestros alcances, sino que es importante que nosotros
compartamos a Jesús y la obra que Jesús hizo. Entonces, estaremos enfocados en glorificar a Jesús en todo momento y no nosotros con nuestra habilidad. Uno de los pasajes que ha bendecido mi vida es en la primera epístola o carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5, se los voy a parafrasear un poco. Pablo dice: yo llegué a la determinación de no saber nada, sino conocer a Jesús. Pablo era una persona que era un teólogo, tenía mucho conocimiento de la palabra y él podía ser hasta arrogante de su conocimiento si él hubiera querido, pero él dice: me he determinado a no saber nada, sino conocer a Jesús. La clave del evangelismo está radicada en cuánto conocemos nosotros a Jesús. Y luego él continúa diciendo: cuando vine a ustedes, les dice, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté basada en el conocimiento humano, sino en el poder de Dios. Esto creo que es clave mencionarlo porque a veces nosotros sentimos que no podemos evangelizar porque creemos que no sabemos lo suficiente. Y por eso me pareció muy interesante y de mucha importancia mencionarlo hoy, que Pablo dijera: yo me determiné a una cosa, a no saber nada sino conocer a Jesús. O sea, evangelizar no se trata de presumir cuánto sé yo de la palabra, y tampoco de mi capacidad persuasiva. Y eso es lo que él dice cuando vine a vosotros, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento del hombre, sino en el poder de Dios. Entonces, esto es importante. Nosotros vamos a compartir, pero debemos de pensar que se trata de Jesús, de modo que Él demuestre. De hecho, es Jesús el que convence de pecado por medio de su Espíritu Santo. Es Él el que nos guía al arrepentimiento y es Él el que nos da la fe. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo. Me imagino que todos la hemos leído, y el hijo pródigo se va hasta llegar al punto donde está queriendo comerse la comida de los cerdos y ni eso lo dejan. Y dice la palabra que él volvió en sí, tuvo un momento de entendimiento y al volver en sí, él reacciona y dice: aún las personas que trabajan para mi padre están mejor que yo. Y dice: voy a regresar y le voy a decir: no soy digno de ser llamado tu hijo. La historia que nos está contando Jesús acá, él nos está mostrando ahí cómo la persona, no por su capacidad, porque por su capacidad él llegó hasta estar con los cerdos, bajó a humillarse hasta desear comer la comida de los cerdos. Pero ahí hubo algo que lo hizo volver en sí. Y eso es lo que necesitamos antes de salir a compartir. Necesitamos entender que el Espíritu que vive en nosotros, Él convencerá de pecado. Él guiará al arrepentimiento y Él dará fe. Eso me libera a mí a la hora de evangelismo de estar pensando: ¿cómo convenzo a esta persona? No se trata de que yo persuada. No estamos compitiendo con quién es más persuasivo, quién sabe más de la palabra, sino que lo que el Señor nos invita en Primera de Corintios 1:9
dice, Él nos invita a tener comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión ahí es koinonía, que significa no solamente comunión como lo vemos nosotros en nuestro idioma español, de sentarnos a tomar una taza de café, sino que tiene que ver con una sociedad. Tiene que ver con una sociedad. Y dice, Él nos invita a tener una sociedad con su Hijo Jesucristo. Lo lindo de esto es que Él nos invita a ser socios, pero Él quiere, por medio de su Espíritu, hacerlo en nosotros. Entonces, ahora, viendo este preámbulo de que no se trata de mí, sino del Espíritu, hablemos un poquito entonces de cómo compartir mi fe. ¿Cómo compartir mi fe? En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en los versículos 5, en el capítulo 5, versículos 17 al 21, dice así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. O sea, la Reina Valera dice que somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Dice, la vida antigua ha pasado. Porque cuando yo he nacido de nuevo, mi corazón ya no está enfocado en querer vivir en el pecado en el que yo vivía antes, sino que ahora anhelo poder agradar a Dios. Y entonces continúa diciendo aquí, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. La traducción Reina Valera dice, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Él nos trajo de vuelta a Él, nos reconcilió. Quiere decir que estábamos distanciados. Nos recordamos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y entonces Él nos reconcilia, nos trae de vuelta a Él por medio de Jesucristo. Y luego dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Me gusta la traducción Reina Valera que dice, me reconcilió con Dios por medio de Jesucristo, pero me da el ministerio de la reconciliación. Y entonces yo veo que en la vida de un cristiano hay dos procesos. Uno es el proceso de reconciliación cuando nosotros avanzamos de la incredulidad a la fe, y el otro es el proceso de restauración, donde avanzamos de haber nacido de nuevo a convertirnos en alguien como Jesús en carácter y en acciones. ¿Se recuerdan que Jesús le está orando en San Juan 17 y le dice, Padre, yo te he glorificado porque he hecho lo que tú me encomendaste? Y entonces, cuando leemos este pasaje, dice, Él nos reconcilió, pero nos dio la tarea de reconciliar. Él nos trajo de regreso a Él, de vuelta a Él, pero nos envía a reconciliar a la gente con Él. O sea, nosotros podríamos haber leído Mateo 28 y decir, cuando Él dio la gran comisión que dice en Mateo 28, del 16 al 20, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Ahora, podríamos decir, eso se lo dijo a los discípulos. Sin embargo, esto era una instrucción para la iglesia. Y segunda de Corintios 5:17 nos lo confirma, que dice, nos trajo de regalo, de vuelta a Él, nos reconcilió con Él, pero nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación, de ir a ser discípulos, Pero antes de hacer un discípulo, tenemos que conducirlo al nuevo nacimiento. Y eso es un proceso, no es un evento, ¿verdad? El pasaje continúa diciendo, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje
de reconciliación. Ahora, pongamos atención porque esto es clave. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, sin Cristo no hay reconciliación. O sea, yo no soy reconciliado porque me haga miembro de una iglesia. Yo no soy reconciliado solamente porque repita una oración sin entender lo que sucedió. Soy reconciliado con Dios en Cristo. Dice, pues Dios estaba en Cristo. Y esta es otra cosa. No soy yo el que escojo, sino que Él escogió reconciliarme. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Esto es clave, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. O sea, viene un momento donde cada uno de nosotros seremos juzgados en cierto momento, no por todo lo que pecamos, sino porque rechazamos a Jesús o porque aceptamos el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, así que somos embajadores de Cristo. Y esto viene a confirmar, nosotros somos responsables de compartir a Jesús. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, oyeron esto, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque Jesús nunca pecó, que Él fuera la ofrenda por nuestro pecado. Este es el evangelio que cada uno de nosotros tenemos que tener claro. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por medio de Jesús, ¿verdad? Estoy dándoles algunos versículos que creo que son claves antes de darles los pasos que les había compartido. En Hechos 1:8, el Señor Jesús les dijo, fíjense que primero en Mateo 28 les envía a la gran comisión. Luego, en Hechos, nosotros vemos que Jesús ya resucitó de los muertos y se aparece a sus discípulos. Y les dice, Hechos 1:4, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que tengan la promesa. Ya les había dado instrucciones de ir y hacer discípulos, pero ahora les dice, pero no se vayan todavía, esperen la promesa. Y en Hechos 1:5 les dice, porque en no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y luego dice, pero recibirán poder, Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y es una palabra clave para lo que vamos a hablar hoy. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares lejanos de la tierra. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros testifiquemos. Y dar un testimonio no es nada más que compartir mi experiencia, lo que yo he visto, lo que he oído, lo que he experimentado de Dios. No hay tal persona como un testigo, a menos que sea un testigo falso, que diga que vio algo y que no lo haya visto, es un testigo falso. Que diga que oyó algo y no lo oyó, es un testigo falso.
Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros compartamos nuestra propia experiencia. Y esto es donde podría haber una diferencia en solo aprender un método sin pensar en que yo voy a contar cómo el Señor lo hizo conmigo. Pero entonces lo que estamos tratando acá es de ver cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a hablar de 4 pasos. El primer paso es amar. Entonces, yo quiero que pensemos en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor nos habla de la tierra. Entonces, antes de preparar la tierra, antes de sembrar, uno tiene que remover piedras, tiene que remover espinas, tiene que suavizar la tierra y tiene que humedecer la tierra. Normalmente la humedecida la manda el Señor con lluvia, pero ya hasta que la tierra está lista, es que nosotros ponemos la semilla. La parábola del sembrador es una analogía de evangelismo y de lo que pasa en la vida de una persona. Habrán más detalles de lo que podríamos hablar ahí, pero no quiero entrar en esos detalles. Pero quiero que pensemos en que los pasos que les voy a dar son como remover piedras, remover espinas, suavizar la tierra con un arado, con un asadón, como lo hacemos en Guatemala, nuestros agricultores, y luego esperar que la tierra sea húmeda para poner la semilla. Y entonces Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, nosotros vamos a participar en la preparación del terreno, pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado, guía al arrepentimiento y da fe. Entonces les decía, el primer paso es amar a la persona a la que queremos compartirle, amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, no puedo salir a compartir mi experiencia, mi testimonio, algunos dirían a evangelizar, si no tengo amor por las personas, sino que si lo único que quiero es cumplir con una responsabilidad de evangélico, ¿va? Como evangélico yo tengo que ir a evangelizar y presionar a las personas para que sean evangélicos. No es eso lo que el Señor nos invita a hacer. Él nos invita a como Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, con el mismo amor, Jesús dijo en San Juan 20, versículo 21, como el Padre me envió, yo los envío. O sea, el Padre envía a su Hijo Jesucristo. Recordemos que Jesús es Dios mismo hecho hombre, pero es presentado a nosotros como el Hijo porque nace de una virgen, María en este caso, y entonces por eso recibe el nombre de el Hijo, ¿verdad? Y entonces yo tengo que ver cómo lo hizo Jesús aquí en la tierra para que yo lo haga como Él. Jesús lo hace en su humanidad, yo tengo que hacerlo como humano también. Y el primer paso es amar, amar como Jesús amó. Ahora, podemos amar fácilmente a las personas cuando tenemos un corazón sano, pero creo que hay algo más acá que solamente tener un corazón sano, y es lo que dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que el aprender a ser testigos es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es el resultado de caminar con el Espíritu Santo. Y entonces yo puedo decir que mi corazón está sano o listo para compartir cuando yo estoy caminando por el Espíritu y el fruto del Espíritu es evidente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.
o fe, ahí donde decimos fidelidad, también la Reina Valera lo traduce como fe, ¿verdad? Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, si Dios se hace hombre en la persona de Jesús por amor, nosotros al salir a compartir con alguien, tenemos que estar seguros que le amamos. Una experiencia cuando nosotros crecíamos, mi papi no era cristiano en nuestra niñez y parte de nuestra juventud. Y muchas veces nosotros oramos para que él recibiera a Jesús. Y en una ocasión el Espíritu nos reveló que nosotros queríamos que mi papi se hiciera cristiano porque estábamos cansados de que él no quisiera ir a la iglesia, que tuviera conductas que no eran apropiadas, que usara palabras. Entonces, nosotros no estábamos interesados en su salvación, sino estábamos interesados en nosotros. Y el Señor nos dijo, tienes que amarlo, tienen que amar a su papá. Y entonces, esto es el primer paso, ¿verdad? Nosotros debemos de amar a las personas, pero amamos con facilidad cuando nuestro corazón está sano, es evidente el fruto del Espíritu y experimentamos esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, porque entonces el hacernos testigos, él lo dice, recibiréis poder y me serán testigos fácilmente. Entonces, más que una tarea, se vuelve en algo natural, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Luego, el segundo paso, para ser un testigo eficaz, necesito escuchar a aquellas personas a las que quiero alcanzar. Necesito escuchar a los que quiero alcanzar, ¿verdad? Para ser un testigo, y le agrego aquí la palabra eficaz, necesito aprender a escuchar. Ahora, hoy en la mañana precisamente hablaba con una persona en España que me decía, mi hija es una persona que testifica, que va a la iglesia y la gente se burla de ella aquí. Le hacen un tipo de bullying, la rechazan. Y entonces el Espíritu ponía en mi corazón decirle, si yo no estoy dispuesto a escucharle a las personas, aunque lo que venga de ellos al principio sean burlas, sean críticas, yo no podré escucharlos cuando abran su corazón. Y es posible que al principio, como a esta señorita en España, no, lo que hagan es burlarse de nosotros. Pero cuando nosotros amamos a las personas, por amor a ellos, toleraremos sus burlas. Ahora, cuando nosotros estamos dispuestos a amar a las personas, nos vamos a dar cuenta que ellos abren su corazón. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo nos sucedió en una comunidad donde estábamos haciendo una jornada médica. Nosotros capacitamos a las personas que van a hacer estaciones de consejería en estos 4 pasos. Y entonces, pues los que están en las estaciones tratan de ponerlo en práctica. Escuchar, pongan atención, escuchen a la persona, porque cuando ustedes la escuchen van a abrir su corazón. Al final del día, en la noche, estábamos haciendo una evaluación de lo que había pasado y una de las personas dice, me pasó algo interesante. Escuchando a una de las pacientes que vino, me pude dar cuenta que ella abrió su corazón y empezó a compartirnos de que ella trabajaba como prostituta. Ahora, esto no es algo que alguien lo comparta, o sea, normalmente son trabajos secretos, pero ella pudo abrir su corazón porque había alguien que le escuchara. Lo que fue curioso
fue que otras personas que estaban en otras estaciones y que ejercitaron el escuchar, tuvieron una experiencia similar. Nos dimos cuenta que en esa comunidad muchas mujeres trabajaban en esa profesión, pero pudieron hablar de ello porque había alguien que estaba dispuesto a escucharlos. O sea, eso lo vamos a ver en liderazgo. Las personas están dispuestas a dejarnos liderarlos si nosotros estamos dispuestos a escucharlos, ¿verdad? A escuchar sus pensamientos, su opinión. Y por eso es que es importante. Ahora, hay 4 cosas que yo quisiera compartir que son importantes en el proceso de escuchar para nosotros entender cómo servirles. Perdón. Entonces, ¿qué necesito escuchar para entender cómo servirles? Entonces les decía, hay 4 cosas. Ahora, digamos, cuando las personas no me están diciendo lo que quiero oír, yo puedo hacer algunas preguntas y escuchar sus respuestas. Entonces, preguntas correctas darán respuestas correctas. Las 4 cosas son, lo primero que quiero saber es su razonamiento. Si ustedes se acuerdan, la palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice, las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Este pasaje es claro para decirnos que las fortalezas que están en la mente de una persona son su razonamiento, argumentos. Entonces, una cosa que es importante escuchar es ¿qué piensan? ¿Qué piensan de Dios? ¿Verdad? ¿Entienden ellos en su razonamiento, en sus argumentos que se pueden relacionar con Dios? O quizás lo que ellos están pensando es que necesitan hacer ciertas disciplinas para que Dios, para poder relacionarse con Dios, como que estuvieran pagando algo ellos. Entonces, hacemos preguntas que nosotros queremos escuchar respuestas. La primera cosa que es importante oír es qué es lo que piensan, su razonamiento. La segunda cosa es sus creencias. Ahora, ¿creen ellos que en realidad hay un Dios? Porque eso va a ayudarnos a nosotros cuando nosotros estemos compartiéndole nuestra historia. La otra cosa es qué creen ellos que hay que hacer para ser salvos. Algunas personas creen que tienen que hacer obras y otros creen lo que dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que ninguno se gloríe. Pero hasta que nosotros no estemos seguros de qué es lo que ellos creen, primero que piensan, su razonamiento, y luego qué creen, nosotros no podremos ayudarles. La otra cosa que es importante es su cultura. Hay muchas personas que tienen actitudes no necesariamente porque las razonan, las piensan de esa manera o porque sea lo que creen, sino porque simplemente es lo que hacen culturalmente en su comunidad. En una ocasión me contaron un chiste, lo voy a contar como chiste. Hubo una señora que hacía un pastel de carne y entonces lo servía en la mesa y le quitaba los extremos, le cortaba los extremos, un pastel de carne como pan de carne largo, y entonces le cortaba los extremos. En una ocasión uno de los hijos le dice, mamá, le dice, ¿y por qué tú cortas los extremos y no los sirves? Y ella dijo, bueno, no sé, es que mi mamá así lo hacía. Y entonces dijo, bueno, pues le voy a preguntar a mi mamá. Y le pregunté a la mamá y le dice, mamá, ¿y por qué tú le cortabas las esquinas al pastel de carne? Y ella dijo, no sé, así lo hacía mi mamá.
Y la mamá estaba viva todavía, la abuelita, y dice, preguntémosle. Y van las dos con la abuelita y le dicen, ¿por qué tú le cortabas los extremos al pastel de carne? Y ella dice, ay, mis hijas, les dice, en lo que ustedes están. Lo que pasa es que el plato que yo tenía para servir el pastel de carne era muy pequeño. Y entonces para que el pastel de carne cupiera en el plato, yo le cortaba los extremos. O sea, no tenía nada que ver más que con un asunto cultural. Ellos lo miraban que se hacía así y entonces ellos lo hacen de esa manera. ¿Cuál es la cultura de las personas a las que estamos tratando de alcanzar? Y la cuarta cosa que es importante conocer es cuáles son sus necesidades. En una clínica como las que nosotros hacemos en diferentes comunidades, los pacientes llegan enfermos, entonces por lo menos sabemos una de sus necesidades y les preguntamos por qué vinieron hoy. Pero dependiendo de donde estemos, una cosa que es importante es saber qué necesidades tienen las personas. Hemos hablado de dos pasos. Amar, cuando yo amo a las personas, ellos me aceptan. Escuchar, cuando yo escucho a las personas, ellos abren su corazón. Y el tercer paso es servir. Entonces, para ser un testigo eficaz, necesito servir a las personas. Normalmente nosotros, dependiendo de las circunstancias, solo hacemos la presentación del Evangelio y no nos enfocamos en estos pasos que son cruciales para que una persona nos dé permiso de compartir nuestra fe. Entonces, hay dos formas de servir a las personas. Una, en lo natural, y la otra en lo sobrenatural. Un ejemplo, he estado hablando de las jornadas médicas que nosotros hacemos. Uno de los ejemplos sería, nosotros los médicos examinamos a los pacientes y no les cobramos, los estamos sirviendo, ellos vienen con una necesidad médica y nosotros los servimos. Ahora, no importa en el medio en el que nosotros estemos, si entendemos la necesidad de una persona a la que queremos alcanzar, nosotros los servimos. Escuché de un amigo en España que lo que hacían ellos era averiguar qué necesidades tenían los vecinos, si había un vecino que lo que necesitaba era que le podaran el cerco. Y entonces lo que hacían era que le ofrecían podar el cerco de unas ramas, unos árboles que él tenía, ¿verdad? Si había otra necesidad de pintura, ellos iban y pintaban. Entonces ellos trataban de servir en base a la necesidad de las personas a las que querían alcanzar. Entonces, cuando yo sirvo a las personas en lo natural, las personas, yo gano la confianza de las personas. Cuando les sirvo en lo que yo puedo hacer, en mis talentos, con mis tesoros, con mi tiempo, estas personas van a confiar en mí. Es difícil confiar en alguien que no nos sirve. Entonces, dijimos, cuando le sirvo con lo que yo tengo, con lo que puedo hacer, entonces gano su confianza. Pero cuando yo sirvo a las personas con el poder sobrenatural de Dios, entonces yo ganaré credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una persona va a decir, este no es un bocón, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Cristo y miramos cosas sobrenaturales, diremos entonces, definitivamente, Dios está con esta persona. Esto es como cuando David fue a enfrentarse a Goliat. Nadie creía que él tuviera la capacidad de hacerlo. Él sabía, David mismo sabía que no tenía la capacidad y por eso les dice, Dios me ayudó cuando peleé contra un león, Dios me ayudó cuando peleé contra un oso, y abría las bocas de estos para que soltaran a una ovejita que tenía. O sea, él sabía que Dios lo había ayudado, pero entonces él hablaba
de lo sobrenatural. Y entonces cuando se enfrenta con el gigante, él sabe que quien va a derribar al gigante es Dios. Y se lo dice al mismo gigante que Dios me va a entregar tu persona este día, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros servimos a alguien, digamos que tiene dolor de cabeza y le decimos, ¿me permites orar por ti? Y el dolor de cabeza se quita, las personas dicen, wow, de veras, Dios está con él, así como dijeron con David, ¿verdad? Dios está con él, Dios está con él. Ganamos credibilidad, a eso me refiero con esto. Ahora, entonces hablamos ya de 3 pasos. Amar, cuando amo a las personas me aceptan. Normalmente la gente nos rechaza simplemente porque tenemos fe diferente o porque pensamos diferente. Quiero decirles que he estado en países muy cerrados al evangelio, o sea, no permiten entrar el evangelio, pero yo he tenido el privilegio de compartir a Cristo porque las personas se sintieron amadas. Al sentirse amadas me invitaban a tomar té, a sentarnos a platicar y en el proceso de escucharles y de servirles, ellos me daban permiso de testificarles, ¿verdad? Entonces, testificar, en el ejemplo que les decía de la parábola del sembrador, no es nada más que poner la semilla en la tierra. Los diferentes tipos de tierra son las diferentes personas, pero se recuerdan como el labrador es responsable de preparar la tierra, nosotros preparamos el corazón de las personas cuando les amamos, cuando les escuchamos, cuando les servimos, ¿verdad? Ahora, para testificar, yo quisiera que pensáramos en 4 cosas. 4 cosas. La primera es cómo era mi vida antes de recibir a Jesús. O sea, voy a testificar y voy a pensar en 4 cosas. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? La siguiente es cómo entendí aspectos importantes de la fe cristiana. La tercera es qué hice yo y la cuarta es cuál es la diferencia en mi vida. Entonces, cuando hablemos de lo que era nuestra vida, no cometamos el error de invertir la mayor parte de nuestro tiempo en hablar de lo malo que nosotros hicimos. A mí me gusta enfocarme en los 3 deseos centrales del corazón de una persona: honra, poder y gloria. Honra es mi deseo de oír que soy importante, poder es mi deseo de hacer cosas impresionantes y gloria es mi deseo de placer. Y entonces, ¿cómo estos deseos afectaban mi vida? ¿Verdad? ¿Cómo era herido cuando yo esperaba que la gente dijera cosas de mí y no las decía? Cómo fui afectado cuando yo creí que era muy capaz y no podía hacer las cosas. Cómo fue mi vida afectada cuando buscando gloria, placer, caí en trampas de Satanás haciendo cosas que no debía de hacer. Entonces, esto es cómo era mi vida antes. El segundo es, ¿qué entendí yo? ¿Cuáles eran esas cosas importantes que tuve que entender? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas que entendí? ¿Cómo entendí esto? Y entonces hay 4 cosas que son importantes. Y yo creo que nos van a ayudar esta noche hasta a nosotros mismos el poder entenderlas. La primera cosa que es importante que yo haya entendido es que Jesús pagó por todos mis pecados. Eso quiere decir, yo no tengo que pagar nada. Algunas personas tratan de sugerir que recibimos a Jesús, pero de ahí tenemos que pagar con disciplinas espirituales, con tiempos de oración largo, con ayunos, con memorizar la escritura. Nosotros no hacemos eso
porque querramos pagar. O sea, no nos portamos bien para pagar. Jesús ya pagó todo lo que se necesitaba pagar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos estar con Dios, porque amamos, porque al recibir a Jesús, nuestro anhelo era estar con Dios, y entonces oramos, ayunamos y tratamos de vivir vidas que le agraden a Dios porque Él está ahora viviendo en nosotros. Entonces, lo primero es entender, yo entendí que Jesús pagó por todos mis pecados. Lo segundo es que entendí que lo único que me limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Y es importante que el pasaje no dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió. Dice, me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Esto es clave ustedes, porque las personas, fíjense que yo he aprendido que tanto no cristianos como cristianos han creído una mentira que Satanás les ha dicho, y es, no estoy listo. El cristiano, cuando le hablan de compartir a Cristo, dice, no estoy listo, no sé lo suficiente, no conozco cómo hacerlo. Aunque sí conocen lo que les pasó a ellos dicen, no estoy listo. El no cristiano que piensa que es salvo por lo que hace, por sus buenas obras, sus esfuerzos, su buen comportamiento, por sus ofrendas, por sus tiempos de oración o ayuno. Entonces, cuando él ha fallado en hacer esas cosas, él dice, no estoy listo, ¿verdad? No estoy listo, porque creen que depende de ellos el que Jesús venga a su corazón y no de lo que Jesús hizo. Ahora, esta es la idea de evangelizar o de compartir mi historia para poder guiarlos. Entonces, lo primero es cómo era mi vida. Lo segundo es cómo entendí. Cómo entendí 4 cosas. La primera es que Jesús pagó por mis pecados. La segunda es que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia continuamente de todo pecado. No solo me limpió en el pasado, pero ahora yo tengo que hacer las cosas bien para mantenerme limpio. No, me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia. Es una continua limpieza. Y entonces, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados? No es para limpiarnos, es porque el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, de quien somos templos ahora, Él nos va a convencer en el momento que hagamos hecho algo malo para que nosotros no practiquemos el pecado y que entendamos lo que a Dios no le gusta. Pero no somos salvos por portarnos bien. Somos salvos porque Jesús derramó su sangre y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y Él pagó por mis pecados. Ahora, la otra cosa que tengo que entender es que Jesús cumplió la ley para no condenarme. Jesús cumplió la ley para no condenarme, ¿verdad? Dijimos, Jesús pagó por mis pecados, la sangre de Jesucristo me limpia. Y la tercera es, Jesús cumplió los requisitos de la ley. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Efesios 5 dice que Él nos presenta ante Él mismo como una iglesia sin arruga y sin mancha. Él nos justifica. ¿Qué es justificar? Presentarnos ante Él como que nosotros nunca hubiésemos pecado. ¿Cómo hace eso Él? Primero paga por nuestros pecados, luego nos derrama su sangre y luego Él obedece la ley, su misma ley. Él la obedece para que nosotros seamos vistos a través de Él, no a través de mis fallas, a través de Jesús, de su obediencia, de su santidad, de su perfección, para que yo no sea condenado. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, yo creo que si nosotros entendemos estas cuatro cosas, Jesús pagó por mis pecados, su sangre me limpia, Él cumplió la ley, Él obedeció la ley para justificarme. De hecho, Colosenses 2:14 dice, el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Si nosotros ponemos atención, en el Antiguo Testamento Dios revela una ley. La ley no es nada más, la ley escrita no es nada más que una revelación de la santidad y de la perfección de Dios. O sea, solo es una expresión de la santidad y de la perfección de Dios. Pero luego viene Dios, quien es el santo y perfecto, y Él decide clavarse en la cruz. Por eso dice el acta de los decretos, la ley misma que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Jesús decide clavarse después, porque no fueron ellos, Jesús se dejó clavar en la cruz para que Él, la ley, no nos condene. Entonces, paga por nuestros pecados, su sangre nos limpia y su obediencia nos justifica, ¿verdad? Ahora, la cuarta cosa que Él hizo es que resucitó de los muertos. Entonces, estamos hablando yo tuve que entender cuatro cosas. Jesús pagó por mis pecados, su sangre me limpia de todo pecado, Jesús cumplió la ley para justificarme y resucitó de los muertos. Romanos 8:11 dice, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales si Él vive en vosotros, si Él vive en vosotros. Entonces, cuando yo entendí esto, cuando yo entendí que Jesús murió, que su sangre me limpia, que Él cumplió la ley y que resucitó, y que el mismo Espíritu que lo resucitó me puede dar vida a mí, viene la tercera cosa del testimonio. ¿Se recuerdan que dije que había cuatro aspectos que debía de pensar en mi testimonio? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo entendí o qué aspectos tuve que entender, que son estos cuatro de los que he estado hablando? Pagó por mis pecados, me lava con su sangre, cumplió la ley para justificarme, resucitó de los muertos. Y entonces ahora que tengo todo este conocimiento, ¿qué hice yo? Y fíjense que lo pongo de esta manera porque es mi testimonio. Yo tengo que decir qué fue lo que yo hice. A ninguno le gusta que le digamos qué hacer. O sea, antes de guiar a alguien, yo tengo que hablar de mi historia, mi testimonio. ¿Qué hice yo? Entonces, primero admití que soy pecador. Confesé que había pecado y de los pecados que me acordaba. Y luego pedí perdón por mis pecados y le dije, cúbreme con tu gracia, quiero tu perdón. Y entonces le dije a Jesús, te recibo en mi corazón como mi Dios, como mi Padre, como mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo, sella mi vida con tu Espíritu Santo para que yo tenga vida eterna. Entonces se dan cuenta que no fue solo repetir la oración, fue entender que Él me había limpiado para que Él, en la forma del Espíritu Santo, pudiera entrar en mí y darme vida. Dios no entra en una persona que Él no ha limpiado, solo porque repite la oración. Por eso es importante contar lo que entendí, ¿verdad? Entonces, de ahí, el cuarto paso es cuál es la diferencia en mi vida. Y un ejemplo es cuando estemos compartiendo, podríamos decir, yo podría estar haciendo cualquier otra cosa hoy, pero por amor a ti, porque quería, y una vez que nos han dado el permiso, quería que tú experimentaras lo que yo he experimentado. Y por eso estoy aquí amándote, escuchándote, sirviéndote, porque quería testificarte de Jesús, ¿verdad? Esto son los cuatro
pasos que para mí son importantes para compartir a Cristo. Quiero preguntarles o darles la oportunidad de hacer alguna pregunta que tengan con respecto a esto para poder compartirles. ¿Se recuerdan que sus micrófonos están cerrados? Para hacer la pregunta tienen que abrir su micrófono. Buenas noches a todos. Pues sí, mi pregunta es de cuando nosotros, o sea, iniciamos un ministerio, propongamos un ejemplo de que queremos contarle este testimonio o animar a jóvenes así que son de edades como de 14, 13 años. Estaría bien de que nosotros iniciemos hablándoles sobre nuestro testimonio, sobre cómo conocemos a Cristo y las preguntas que usted nos enseñaba ay, de cómo, de escucharlos, de contarles pues, cómo se Amar, sentía. escuchar, servir y testificar. Ajá, exacto. Y contarles nuestros testimonios y así animarlos a que pues poco a poco, pues usted mencionó algo de que nosotros no podemos obligarlos, pero Jesús los va preparando. Entonces, sí estaría bien de que al iniciar con así jovencitos, perdón, me trabé, contándole nuestro testimonio. Sí, Sí, yo propongo, y recuérdense que aquí no hay una ley. A veces va uno en una camioneta y o en un avión o está parado en una esquina y lo único que tiene uno son 5 minutos antes de que venga. Ahí tenemos que ver cómo podemos compartir de la forma más rápida. No estoy tratando de decir esta es la única forma. Lo que estoy sugiriendo es que es más fácil que una persona me quiera dar permiso si se siente amada, escuchada y le he servido. O sea, que esté construyendo una relación con ellos, ¿verdad? Y no solo decirles, te vas a ir al infierno si no recibís a Cristo, tenés que recibirlo. Esa es la idea de esto. Yo creo que va a depender de las circunstancias en las que estés para ver cómo construir una relación primero, especialmente si es en la universidad, en el colegio o en la comunidad, en alguna actividad. Es importante construir una relación a través de amar, escuchar y servir, ¿verdad? Para que ellos nos den permiso de testificar. Pero si no hay mucho tiempo, cuenta tu testimonio y empieza por eso.